recién, no voy a hacer justicia, por supuesto, al currículo de Ronald. Él es profesor adjunto de la Escuela de Religión en Andrews University, pero también se desempeña como pastor. Ronald, el tiempo es tuyo, por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias, Joel. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes y dirigirme para tratar otro tema de índole actual, de preocupación, especialmente debido a la pandemia que nos ha hecho preguntar qué va a pasar finalmente en el tiempo del fin. Así que en los últimos años es muy posible que usted haya escuchado sobre este tema, sobre la venida de Cristo en el año 2031. Y lo que quiero hacer en este momento es que nosotros podamos mirar las evidencias disponibles para ver cómo ellos llegan a esta conclusión. Así que primeramente, quiero que vayan conmigo aquí a poder mirar el tema sobre los 2000 del año 2031 y la venida de Jesús. Lo primero que quiero decir es que la primera razón o las evidencias que este grupo está buscando la está basando en los escritos de Elena G. de White. Así que propiamente lo que voy a hacer es más que nada mirar cómo Elena G. de White habla sobre el tema para nosotros poder explicar o entender claramente a qué ella se refería. Quiero que puedan mirar aquí conmigo lo siguiente, la teoría, cómo la teoría viene, qué es lo que están diciendo. Así que lo primero que tenemos aquí es, pueden aquí leer conmigo en la pantalla, dice allí la duración de la Tierra. Esta cita del conflicto de los siglos, en la página 327, el párrafo 3, dice lo siguiente. La gran controversia entre Cristo y Satanás que ha sido llevada adelante por casi 6,000 años está pronta a cerrarse. ¿Vieron allí la frase? 6,000 años. ¿Cuándo se va a cerrar? Dice ella. Y el malvado redobla sus esfuerzos para derrotar el trabajo de Cristo. La cita continúa. Esta referencia ha sido tomada muy claramente para hablar que la tierra va a durar solamente ¿cuántos años? 6,000 años. Así que las personas lo que han dicho es cuándo se cumplen los 6,000 años. Bueno, miren, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando vino el año 2000, las personas entendían que habían 4,000 años antes de Cristo, más 2000, Cristo viene por segunda vez. Y ahí se hablaba en esa época de Liz 2K y se hablaba de que Cristo venía. Pues este grupo nuevo lo que está diciendo es que tuvimos un error al calcular los 6,000 años, porque los 6,000 años no terminaban en el año 2000, sino que terminaban en el 2031. Y para justificar su argumento, ellos citan aquí el conflicto de los siglos, en la misma página 327, y noten lo que dice ella ahora. En el 31, después de Cristo, 3,5 años de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con gran sacrificio, ofrecido sobre el Calvario. Terminó ese sistema de ofrenda que por 4,000 años había señalado hacia el Cordero de Dios. Noten lo que ellos han hecho con esta referencia. El texto dice aquí que cuando Jesús murió en el año 31, habían pasado ya 4,000 años de ofrendas de sacrificios que señalaban al Cordero. Claro, aquí ya hay un pequeño problema porque las ofrendas fueron realmente establecidas en el tiempo de Moisés. Es verdad que usted puede decir que en el tiempo de Caín y Abel, que hubo una ofrenda que se repartió allí, que cuando Dios le dio vestidura a Adán y a Eva, hubo allí un cordero que fue establecido y del cual se murió, porque Apocalipsis 13:8 dice que estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y así que hay una evidencia de que hubo sacrificio al hombre pecar, pero no se estableció el sistema de sacrificio. Son dos cosas distintas, pero por razón del argumento voy a ceder lo que dice el pasaje de que el año 31 habían pasado 4,000 años, no de la fundación de la tierra, aquí no habla de la fundación de la tierra, sino del sacrificio, pero voy a aceptar que aquí habla de la fundación de la tierra para aceptar lo que ellos están diciendo. Quiere decir que si en el año 31 habían 4,000 años, estamos diciendo que los 2,000 años más sería 2031 y tenemos 6,000 años.
pero se dan cuenta ya lo que dije. Esta cita no está hablando del fundamento de la tierra como la anterior. Esta habla del fundamento del establecimiento del sistema de sacrificio formal que se estableció con Moisés, como se presenta en el libro Levítico, el rito de sacrificio como tal que había. Pero miremos por lo menos más referencias. Este grupo, y así lo que ellos quieren decir lo siguiente: de Adán hasta Cristo hay 4,000 años. Ahora bien, del 31 más 2,000 años para llegar a 6,000, llegamos al año que 2031. Y así que ellos llegan a la conclusión fácil. Esta es la evidencia. Hay otras evidencias que ellos han utilizado para esto, y es que toman el concepto de la creación. Y esto es la parte bíblica. Y es que dice Salmos 90:10 que para Dios un día es como 1,000 años. Y ellos han hecho un paralelo con la creación y dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día Dios habitó con ellos. Así que lo que este grupo dice, va a haber 6,000 años de pecado, y el séptimo y el año 7,000 es como un sábado sabático, y Cristo viene por segunda vez. Esta teoría no se puede basar en la Biblia, porque la Biblia en ningún momento dice que después de 7,000 años Cristo iba a venir por segunda vez. Eso no está en la Biblia. La creación como tal no fueron 1,000 años de cada día, fueron días literales. Y la razón por la que sabemos eso es porque cuando Moisés dio los mandamientos al pueblo, bueno, digo Moisés porque Moisés fue el medio humano por el cual Dios le habló al pueblo, pero la Biblia dice que Dios habló directamente a Moisés, y en el versículo 8 de Éxodo 20 dice el versículo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9 dice: porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. Este versículo dice que la razón por la que tenemos el sábado semanal es porque la creación se hizo en 6 días. Por lo tanto, la observancia del sábado, el énfasis de la secuencia semanal que tenemos, se basa en el tiempo que duró Dios como creador. Y por esa razón es que se guarda el sábado en honor a la creación. De manera que no podemos llegar a la conclusión de decir que fueron 1,000 años cada día, y por lo tanto la creación tomó 7,000 años. No es eso lo que dice la Biblia. Y de otra manera, tampoco hay ninguna relación en ningún pasaje de la Biblia de relacionar los días de la creación con el fin del mundo. Eso no aparece. Así que propiamente lo que han tomado es a Linaje de White para llegar a esta conclusión. No estoy diciendo con esto que Linaje de White se equivocó. Lo que estoy simplemente es demarcando cuál es el fundamento o la fuente que se está tomando como punto de partida a la hora de hablar del tema. Así que ya hemos visto que no es la Biblia el problema de los 6,000 años, el problema es cómo entender los escritos del Linaje de White. Y aquí hemos visto que ellos han tomado esta referencia como un patrón de decir que Cristo viene en el 2031. Así que lo que voy a hacer ahora es buscar cómo el Linaje de White entendió el elemento de la venida de Jesús y la cronología bíblica y la existencia de la tierra. Miremos ahora algunos detalles aquí. Miren, por ejemplo, vamos a mirar la tierra como tal. Ustedes van a observar que en los escritos del Linaje de White la palabra 6,000 años aparece varias veces. Y cada vez que aparece con algunas preposiciones. Aquí estoy poniendo las preposiciones en inglés porque el Linaje de White escribió en inglés y no estoy seguro, es muy posible, no lo sé, no quise, de verdad no busqué en español cómo el español pone, qué preposición el español pone cuando traduce estos términos. Pero debido a que esto es un problema que las personas le han hecho al Linaje de White, quise mirar el texto original. Yo le voy a estar traduciendo, los que saben inglés podrán ir conmigo, pero no se preocupen, la idea es que podamos ver todos juntos qué realmente ella quiso decir. Así que hay aquí algunas preposiciones que pueden mirar. La preposición for, que aparece 21 veces. La preposición nearly, que podemos traducirla como casi. More than, la podemos traducir más de. Almost, casi, al igual que nearly. Over significa por más. About,
se puede traducir como alrededor, aproximadamente, cerca, y una sola vez ella no usa ninguna preposición. Estas preposiciones ayudan a demarcar el tiempo. Y quiero que podamos mirar esta estadística ahora en relación a citas reales. Miren aquí conmigo lo siguiente. Dice el texto, vamos a ponerlo aquí, que ustedes puedan mirar mejor, yo también. Podemos aquí mirar lo siguiente. Dice, en el año 1875, Elena G. de White hizo lo siguiente. Miren lo que ella dice. Ella dice, por la continua transgresión del hombre, está en inglés allí la cita, no se preocupen. Él dice que la continua transgresión del hombre duró 6,000 años. Dice allí, por 6,000 años ha habido enfermedad, dolor y muerte de frutos y de sus frutos. O sea, ¿en qué año habían 6,000 años? En el año 1875. ¿Podemos continuar? Miren otra cita. 6 años más tarde, la misma referencia va a aparecer y dice lo siguiente. El hecho de que por 6,000 años, mírenlo como lo puse allí en rojo, se retiró y allí comienza a hablar de el aumento de enfermedad, crimen, etcétera. Está hablando ella que habían ¿cuántos años? 6,000 años cuando escribió esto. Esto lo escribió en la revista Review and Herald en el 81. Más adelante ella escribió el libro El conflicto de los siglos en el año 1888 y dijo lo siguiente: por 6,000 años la obra de Satanás de rebelión ha hecho toda la tierra. Noten otra vez, en el año 1888 hay 6,000 años. Y esto aparece en el conflicto de los siglos. Luego el conflicto de los siglos fue adaptado, revisado en el año 1911 y la cita permaneció igual. Así que uno se hace la pregunta, ¿cuándo hay 6,000 años? ¿En el 75, en el 81 o en el 88 o en el 1911? Esa es la pregunta que uno se hace obvia. ¿Cuándo hay 4,000 años? Miren otras citas más. 1890, la cita Will se repite. Ustedes están viendo allí solamente puesto las iniciales o las abreviaturas del linaje de White. Ustedes la pueden buscar. Las citas están todas en inglés. Usted puede ir a la página de Ellen G. White Writings, que esa es la página del centro del linaje de White, donde están todos los libros traducidos en todos los idiomas. Ustedes pueden buscar en inglés allí y le puede dar, tradúcemelo en español y le va a dar la referencia exacta en español para los que quieren confirmar las citas en el idioma español. Pero miren lo que dice ella, por ejemplo, D.A., aquí es deseado de toda la gente, dice ella, en el año 1898, ella escribió este libro, dice, por 6,000 años la fe se ha construido sobre Cristo. Por 6,000 años los diluvios, las tempestades de la ira satánica ha golpeado la roca de nuestra salvación. O sea, quiero que observen otra vez la frase 6,000 años, ahora en otro periodo de tiempo. 1901, ella dijo, por 6,000 años, Dios ha llevado la ignorancia y la maldad de los hombres, como que ha luchado. Entonces, noten otra vez otro año y la frase aparece. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuándo son los 6,000 años? Porque de diferentes fechas. Así que ustedes van a tener allí ya un pequeño problema con las citas que hablan de los 6,000 años, porque Elena de White la dijo en diferentes momentos históricos de su vida y usó siempre la misma expresión por 6,000 años. Ahora miren con otra preposición, con nearly, que se traduce en español casi. Miren ahora aquí. De igual manera, en el año 1872, ella dijo, durante su experiencia de casi 6,000 años, él no ha perdido ninguna de sus habilidades y malicia, hablando de Satanás. Elena de White escribió en el año 1872, ella dice que no han pasado 6,000 años. Pero en las citas que leímos anteriormente, dice que ya habían pasado. ¿Ok? Miren otra referencia aquí. 1884 usa lo mismo, dice, por casi 6,000 años ha continuado la maldad sobre la tierra. Luego en el conflicto de los siglos, que ya lo cité anteriormente, ahora ella dice,
por casi 6,000 años ha continuado la guerra de Dios contra Satanás. So, noten, el mismo conflicto de los siglos ya dice por 6,000 años, ahora dice hay casi, todavía no lo hay. Y así ustedes van a ver aquí otra referencia. En 1913 también ella dijo algo similar. La transgresión continua del hombre por casi 6,000 años. Allí no lo puse en amarillo, pero ustedes, miren, ustedes pueden mirar aquí, ¿verdad? Por casi 6,000 años, lo ven allí, nearly. Pero es lo mismo. So, y esto lo dio ella ¿en qué año? En 1913. Lo están viendo allí, 1913. Casi. Ahora miren la expresión más que, por más que. Aquí están mirando por más que. Entonces, en 1886, ella dice, más de 6,000 años de práctica continua se ha aumentado grandemente y sus habilidades de engaño y de atracción ha aumentado. ¿Cuántos años han pasado? Más de 6,000 años en el año 1886. En otras citas dice, más de 6,000 años han pasado de práctica continua. Miren, muy similar a la anterior, la misma referencia, pero ahora aparece en el año 1887. Otra referencia en el 96 dice, y por más de 6,000 años en su forma de belleza y regalos, dones, la tierra ha dado testimonio, ha llevado el testimonio del amor de nuestro creador. So, noten otra vez la idea allí, más de 6,000 años en otra fecha. Aquí tengo la preposición almost, casi, y están mirando aquí casi 6,000 años. Están pronto a pasar. Aquí aparece over, que significa por más. Y aquí aparece la transgresión continua del hombre por más de 6,000 años. Así que esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo vamos a entender el lenguaje del ángel de Jehová? Porque ustedes se dan cuenta, si somos muy literales con las referencias que ella da de los 6,000 años, la vamos a poner a ella en peligro. Es decir, ella se va a contradecir y va a quedar mal como profeta. Así que nosotros que creemos en el ministerio profético del ángel de Jehová y creemos que realmente ella es una profeta verdadera, tenemos que entonces mirar cómo podemos entender lo que ella está diciendo, porque de lo contrario vamos a tener aquí una discrepancia, pero realmente no hay una discrepancia. Lo que ha habido es una mala forma de interpretar lo que ella dice. Miren aquí, por ejemplo, aquí pongo varias referencias que quiero que miren. Ustedes están notando que aquí puse en rosado y aquí en verde la preposición. Van a mirar que aquí está en rojo, aquí está en negro, lo mismo 6,000 años. Pero quiero que miren cómo la preposición cambió, pero es la misma referencia. Noten, la misma referencia. La gran controversia entre Cristo y Satanás ha sido llevada por casi 6,000 años. Y aquí miren lo mismo en diferentes libros y en diferentes épocas. Pero almost en nearly significan en inglés lo mismo, llevan la misma, denotan la misma idea, ¿ok? Así que no hay que preocuparse por eso. Ahora miren esta referencia. Esta es la misma cita. La puse un poquito más oscura aquí para no llamar tanto la atención, pero miren, no dicen lo mismo. La transgresión continua del hombre por 6,000 años. En todas es la misma referencia. Ya yo las cité todas y aquí aparecen en diferentes épocas. Aquí ustedes pueden mirar que fue en 1875 esta 1890 y esta 1913. Y la primera que estoy aquí diciendo en 1875. Diferentes fechas, cada una de la otra, pero cada una dice lo mismo. ¿Qué diferencia ustedes notan allí? Miren, todas tienen la preposición for, que significa por. Sin embargo, una dice por más, que significa over, y otra dice por nearly, que significa casi. Así que esta referencia dice por más de 6,000 años y esta referencia dice por casi 6,000 años. ¿Lo están observando? O sea, esta referencia entonces nos indican que el linaje de Huai no fue 100% meticulosa con el uso con referirse a los 6,000 años de manera precisa. Déjeme enseñarle otra más. Ok, déjeme mirar aquí, no sé si le quité. Ok, sí, miren otra más. Aquí fue que brinqué. Miren aquí la misma
cita como aparece, creo que, déjame mirar, aparentemente, ok, es la misma referencia, lo que pasa es que la repetí de otra manera para que miren ahora las fechas, ok, ven las fechas allí como varían, eso fue todo. Así que, ¿cómo nosotros entendemos entonces la referencia de ella? Muy simple. Elena G. de White no quería ser precisa, sino quería dar una idea general de que aproximadamente durante la vida de ella, durante su ministerio, habían 6,000 años. No significa que fue literal. Y estamos hablando de la época de ella. Estamos en el 2000 ahora. Sería 100 años más después de ella. Si usted quiere ser literal, no estaríamos en el año 2000, en el año 6000, sino estaríamos en el año 6100. No sé si me explico con lo que quiero decir. Estas referencias eran 6,000 años para el tiempo de ella, no para el tiempo de nosotros. Y aún cuando uno la lee, se da cuenta que ella no era precisa con esto, sino como cuando uno dice, más o menos, aproximadamente. Ella quiso ser, más que nada, dar una idea general antes de que precisamente tomáramos el periodo como una con precisión, de tal fecha a tal fecha, cuenten el mismo periodo. Eso es en cuanto a la edad de la Tierra. Le voy a explicar ahora en cuanto a la cronología humana, de la historia humana, que es lo que este grupo está tomando como punto de partida. Miren, por ejemplo, en el deseado de todas las gentes, ella dice aquí que dice, la página 49 en inglés, que Jesús aceptó su humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4,000 años de pecado. O sea, ¿cuándo hay 6,000? ¿Cuándo hay 4,000 años? ¿En el año 31, como usan la referencia a ellos, o cuando Jesús nació? Esta cita dice cuando Jesús tomó su humanidad. ¿Ok? Cuando Jesús tomó su humanidad, habían 4,000 años. Luego, ustedes van a tomar en cuenta otra cita que ella dice, el Cristo en el desierto, en la tentación del desierto, se paró en lugar de Adán para llevar la prueba que él falló. Sigue diciendo, dice aquí Cristo venció en favor del pecador por 4,000 años después de Adán. O sea, hay 4,000 años cuando Jesús es tentado, no cuando Jesús murió, como dice la otra cita. ¿Se dan cuenta? O sea, ella usa la cita de manera, voy a decir, global, no necesariamente precisa, porque para ella hay 4,000 años desde la creación del mundo a cuando Jesús nació. Ahora dice desde la creación del mundo a cuando Jesús fue tentado. Y miren, las citas continúan. Aquí dice, también dice, el Cordero sin mancha de Dios, fue llevado presente por sí mismo como ofrenda por el pecado. Él así llevaría a un fin el sistema de tipos y ceremonias que por 4,000 años había apuntado a su muerte. Aquí vemos que el sistema de sacrificio que fue puesto por Moisés hasta la muerte de Cristo hay 4,000 años. ¿Qué fue lo que le enseñé en la cita anterior? Inicialmente, cuando le hablé del fundamento que se está buscando para llegar al 2031. También tengo aquí otra cita que es la siguiente, que en el año 31, ya yo la cité esa anteriormente, no la voy a volver a repetir. Ahora miren esta otra, en el Conflicto de los Siglos, página 547 en inglés. Como les digo, tienen que buscar la referencia en español para saber cuál correspondería en esa página. Dice lo siguiente: si por 4,000 años los justos se habían ido directamente al cielo cuando morían, ¿cómo es posible que Pablo había dicho que si no hay resurrección, entonces los que habían dormido en Cristo han perecido? Esto Pablo lo dijo en 1 Corintios, cuando Pablo en el capítulo 15 dice que si Cristo no ha resucitado, van en nuestra fe. Por ahí 22, 23, 24, Pablo está hablando de eso. Entonces dice Elena G. de White que cuando Pablo pronunció eso, habían pasado ¿cuántos años? 4 años. Ahora bien, ¿cuándo Pablo escribió Corintios? Bueno, según algunos análisis que uno puede hacer de Hechos, capítulo 18, que Pablo estuvo en Corintios después de 3 años, la cronología, yo no voy a hablar ahora de la cronología del Nuevo Testamento, pero podemos precisar sin ningún problema que Pablo escribió Corintios en su tercer viaje misionero, especialmente el año 57 por ahí, aproximadamente. Así que lo que estaríamos diciendo es que
desde la creación al año 57 hay 4.000 años. Si yo tomo la primera cita del linaje de Judá, que dice que cuando Jesús nació, que fue aproximadamente en el año 5 antes de Cristo, al año 57, estamos hablando más de 60 años de diferencia, y como quiera ella le llama a ambos periodos que han pasado 6.000, 4.000 años. ¿Ok? Esto otra vez no comprueba que el linaje de Judá no usó el término o el periodo como una manera literal, sino como una manera redondeada, de una manera general, referirse al periodo de la historia humana. ¿Ok? So, con esto en mente, nosotros podríamos ya decir que estas son las referencias de los 6.000 años y Elena G. de White. Esto implica que cuando yo tomo los escritos de ella, basado en lo que acabo de decir, no hay forma de que yo pueda concluir que ella está prediciendo que en el año 2031 Cristo viene por segunda vez. Esto simplemente se basa en tomar una referencia aislada de las demás referencias que aparecen en sus escritos. Así que esto es de manera general las evidencias que tenemos para desmentir la posibilidad de que en el año 2031 Cristo venga por segunda vez. No significa que Jesús no viene. Ojalá que venga en el 2031. Lo que yo quiero ser justo es que la evidencia no nos permiten hacer eso. De todas maneras, Mateo capítulo 24, versículo 36, la Biblia, en el sermón profético que Jesús dijo, allí se encuentran las palabras, porque el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre se ha de manifestar, nadie la sabe, sino el Padre solo. Así que por esa razón nosotros no fijamos fecha, aunque creemos que Cristo está pronto, pero ese pronto no lo podemos precisar porque no nos ha sido revelado. Bien, Ronald, gracias por la presentación. De hecho, aquí, mientras que tú presentabas, empezó una fuerte lluvia. Espero que no tenga ahorita problemas con la comunicación o el internet se me corte. Y vamos a hacer algunas preguntas. De hecho, desde mi perspectiva, lo que has presentado ha sido bastante claro porque lo que ha hecho Ronald es lo que haría un exégeta bíblico hoy en día. Es decir, el exégeta que analiza la Biblia tiene que ir muchas veces al lenguaje original en el que fue escrito tanto el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y lo que ha hecho Ronald es ir al lenguaje en el que escribió el N.G. de White, el inglés, y ha hecho el análisis a través de las palabras claves que él ya presentó. Ahora, Ronald, en realidad no tenemos muchas preguntas porque más los mensajes que me han llegado son de agradecimiento por presentar esto de manera clara y sencilla. Así que voy a hacer una de las preguntas que de repente se ha escuchado mucho el año pasado, o mejor dicho, que incluso hoy en día todavía sigue haciendo eco. Y tiene que ver justamente con Mateo 24. Es cierto, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero no menciona año, y por lo tanto es posible fijar un año. ¿Tú qué crees al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Muy bien, el texto bíblico, cuando usa el concepto hora y día, lo que está usando es la nomenclatura de tiempo que utilizaban en ese tiempo los judíos. Los judíos no estaban preocupados por usar la precisión de años o de meses. El judío, al decir nadie sabe el día y la hora, lo que está diciendo es no se puede precisar cuándo Cristo venga. No podemos decir la época, la temporada, que también podríamos llevarlo más ampliado diciendo, oh, no, yo no estoy profetizando el día y la hora, estoy profetizando la temporada. Jesús lo único que dijo, mirar estas señales y cuando vean que estas señales están pasando, sabed que está cerca. Ese cerca es una palabra muy ambigua, porque cerca puede ser un día, un minuto, 2 días, 3 días, no sabemos. Esa es la única referencia que tenemos de Jesús. De otra manera, si yo voy a utilizar a Elena de White, y aquí la estoy mencionando mucho, porque este grupo que habla de esto está usando Elena de White como partida. O sea, ellos están basando todo en lo que ella dijo. Pues entonces yo voy a tomar en cuenta que en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, hay todo un capítulo, una sección completa, donde Elena de White habla de eventos finales.
Y ella allí llega a decir abiertamente, no hay más periodo de tiempo después del año 1844. No hay ninguna profecía que va a profetizar un periodo de tiempo. No estoy hablando de profecías, estoy hablando de profecías que tengan periodos de tiempo. Ninguna de ellas van a cumplirse, tienen cumplimiento después del año 1844. Así que ella misma habló en contra de usar fechas de periodos proféticos fuera o más allá de 1844. Bien, Ronald, y ahora, ¿cuál tú crees que hayan sido los motivos o las razones, o mejor dicho, los fundamentos, ¿no? Para que los amigos que predican este año se basen en el 2031? ¿Es algo que solamente lo toman del Elena G. de White o se remontan mucho tiempo atrás? De repente con alguna teoría donde ve, por ejemplo, de que un día equivale a 1000 años, etcétera. ¿Hay evidencias de que se puede rastrear esa teoría mucho antes del tiempo de Elena G. de White? Sí, eso fue lo que hablé al comienzo de la presentación. Fue lo primero que dije, las evidencias bíblicas que han tomado de usar el concepto de un día por un año, por 1000 años, como dice Salmos 90, versículos 8 y 10, ese concepto de un día por un año, pero eso no habla, no hay ninguna relación en la Biblia de que los días de la creación están relacionados como tipo, como prototipo, como nada, con el fin del mundo o con el periodo de la tierra. No hay, esa relación no existe. De todas maneras, yo demostré o hablé que el sábado, el séptimo día por el cual guardamos el día de reposo, cuando se dio el mandamiento, el cuarto mandamiento, Dios dijo, lo van a guardar porque en 6 días literales Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, si los días de la creación no fueron literales, la observancia del sábado no hace sentido, porque la observancia del sábado se basa en eso. Pero claro, hubieron algunas personas que usaron la teoría de la creación para hablar de la historia humana, aunque no lo basaron en la Biblia, sino que lo basaron en una percepción personal, diciendo, si Dios el séptimo día vino a morar con Adán y Eva, tal vez después de 6000 años Dios va a morar con nosotros. Al Elena G. de White mencionarlo, entonces ellos dijeron, ahí tenemos la evidencia, vamos a hacerlo, pero utilizaron a Elena G. de White, no a ninguna otra teoría, para llegar al año 31, usando la cita que le mencioné anteriormente del conflicto de los siglos. No hay otra forma de llegar al año 31 sin utilizar la referencia que dice que, que desde que la creación del mundo hasta que Cristo murió, habían 34,000 años. O sea, es la única punto de partida que ellos están tomando para llegar a esa referencia. Y como el conflicto de los siglos y el desahogo de la gente son los libros que más se leen, las personas han tomado estas dos referencias. Sin embargo, yo también le enseñé a ustedes que en el mismo conflicto de los siglos y en el mismo deseado de todas las gentes, la palabra 4000 años se utiliza no solamente para el tiempo del linaje de que Cristo murió, sino también para el tiempo que Jesús nació. Y así que este grupo lo que ha hecho es hacer lo que hizo Satanás. Y no quiero ser tan fuerte con lo que voy a decir Joel, pero esto es un método de interpretación que también utilizamos con la Biblia y que lo están haciendo con el linaje de Joel. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Satanás le mostró a Jesús que él interpretaba la Biblia y que la leía. Y por esa razón le dijo a Jesús, Jesús, te voy a decir algo. Dice la Biblia que a sus ángeles mandará para que te guarden. Él está citando, pero está citando fuera de contexto. Y Jesús le dice, sí, es verdad, dice eso. Pero también la Biblia dice, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Lo que Jesús está haciendo con Satanás es diciéndole, mira, un pasaje no determina la conclusión de la enseñanza bíblica. Toma un pasaje y compáralo con la enseñanza general. De igual manera, en este caso, yo diría lo siguiente. Este pasaje de White es importante, pero tú no puedes llegar a una conclusión mientras rechaza los otros pasajes donde ella también aplica los 4000 años a otros periodos proféticos. Y al tú hacer eso, tú vas a tener un balance, una interpretación más balanceada, donde tú no solamente tomas lo que a ti te interesa, sino que tú tomas el mensaje completo como se le reveló a Elena G. de White. Así que tengamos cuidado porque cuando hacemos eso estamos cayendo en la misma tentación que Satanás, o en el mismo método que Satanás usó cuando tentó a Jesús.
Ok, es cierto. Ahora, Ronald, no sé si has escuchado tú la teoría de las fiestas judías desde una perspectiva escatológica, donde colocan pues que Cristo estaría viniendo de acuerdo a al cumplimiento de una de estas fechas, perdón, de una de estas fiestas judías. Entonces, esta postura realmente tiene una base bíblica para creer que es así, que vendría Cristo. Bueno, no sabemos ni el día, ni la hora, ni tampoco el año, pero probablemente podamos saber el mes que sería en base al cumplimiento a una de las fiestas escatológicas judías. ¿Qué piensas al respecto? Muy bien. Esto se ha podido hacer realmente siguiendo el patrón que muchos pioneros usaron de darle a las fiestas judías, a las 7 fiestas que ellos tenían, darle un antitipo al periodo de nosotros. Por ejemplo, la fiesta judía tenía, por ejemplo, en Levítico capítulo 23 se mencionan estas 7 fiestas judías. Una de esas fiestas judías es la Pascua. Y Jesús murió en la Pascua de acuerdo a esa fiesta. Luego tenemos la fiesta de allí del Pentecostés, que más adelante creo que debe ver 9, 8, como el 14, dice que se va a cumplir 50 días después de la Pascua. Y tenemos que 50 días después que Jesús murió, tenemos allí la fiesta del Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. Los pioneros adventistas tomaron esto como referencia para decir que Daniel capítulo 8, 14, que hablaba de la purificación del santuario, esa purificación del santuario se hacía en el día de la expiación. Así que ellos tomaron como partida que el día de la purificación tenía que ser en octubre. Y por esa razón le llegaron al antitipo que en el año, que en esa fecha, Cristo iba a venir. Y entonces pasaron el gran chasco de 1844. Ahora bien, esa fiesta judía terminaba con la purificación del santuario y a la misma vez con la bendición del sacerdote sobre el pueblo. Y luego venía 5 días más tarde, que sería, eso pasaba el día 10 del mes de Tishri, que sería equivalente al mes de octubre, y los días pueden cambiar según el calendario cada año, porque nosotros usamos un calendario diferente, un calendario solar, y ellos usaban un calendario lunar. Esa fiesta de los tabernáculos que se menciona en Apocalipsis capítulo 7, 18 al 20, que habla de que estaremos adorando a Dios con palmas y estaremos como en cabañas, haciendo alusión a esa fiesta. Así que en principio, la fiesta que anuncia la bendición del pueblo, que es cuando Dios limpia el pecado, se cumplió en octubre en 1844, y por allí pudiéramos hacer mucho énfasis. Ahora, ¿cuándo va a terminar? Porque estamos hablando que en las fiestas del spring, de la primavera, todas se cumplieron instantáneamente, en el mismo día, pero en la fiesta que tenemos del día de la expiación, nosotros como adventistas decimos que comenzó en el año 1844, 22 de octubre, pero no ha durado un día, ha durado más de un día. Y eso ha llevado a mirar entonces que las fiestas otoñales se cumplen de manera distintas a las fiestas de la primavera. Y ya yo no podría decir cuándo va a terminar el sacerdote de llevar el macho cabrío a Sacel al desierto para venir a dar la bendición, porque comenzó en octubre, pero no ha terminado. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. Y eso nos lleva otra vez a no poder precisar una fecha de cuándo Cristo va a venir por segunda vez. Gracias, Ronald. Ahora, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Qué tan saludable es para nosotros establecer fechas? Permíteme explicarme. Una de las críticas recurrentes que escuchamos hoy en día contra el adventismo es que al fijar fechas, como el 1844, por ejemplo, nos puede volver a pasar lo mismo que ocurrió en aquel tiempo, tener un chasco. Ahora, si llevamos esto al asunto del 2031, ¿qué tan saludable podría ser? Por supuesto, probablemente tu respuesta ahorita sería que no es saludable, pero
si Cristo realmente viniese en ese año, ¿cómo afectaría de ahora en adelante nuestra vida? ¿Tú crees que seguiríamos viviendo por fe o viviríamos por temor con tal de llegar a ese año y ser considerado entre los salvos? Mira, toda teoría de conspiración tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que te motiva a de alguna manera u otra tú sacrificarte por ser parte de ese grupo en el año 2031. Pero podría llevarte negativamente a creer que la salvación es por obra, por algo que tú decidas. Cuando nosotros, por ejemplo, en el año 1844, Jesús venía, muchas personas decidieron vender todo. Y cuando Cristo no vino, económicamente quedaron mal, porque recibieron, ese fue el chasco mayor, porque entonces, como Cristo viene, ya nada de lo que tú tienes no sirve. Yo mismo, cuando yo he conocido a muchas personas que me han dicho, pastor, yo nunca estudié, porque mis padres me dijeron que Cristo ya venía pronto, que para qué iba a estudiar si estudiar no servía, porque si Cristo viene en 5 años, ni estudio, ni casarse, nada sirve. Vamos entonces a hacer preparativos para que Cristo venga y se acabó. Y eso se nos olvida a ser responsables con la vida presente al mismo tiempo. Esas son de las partes negativas que pudiera tener cuando una persona se concentra en fechas. Yo creo de todas maneras que, por otro lado, no deberíamos perder de vista que Cristo nos dio señales, que Cristo espera que nosotros estemos atentos, porque Jesús dijo, cuando veáis estas señales, erguid vuestras cabezas y sabéis que Cristo está pronto. Si Jesús se preocupó por dar señales, es porque Él quería que nosotros no desmayáramos en la hora de la prueba. Hay muchos años que han pasado y muchas personas pueden dudar, ¿y Cristo de verdad viene? Así que cuando vemos señales que están pasando en nuestra época, es como un recordativo de que no abandones tu fe. Cristo viene pronto. Así que hagan preparativos, afirmen su fe, levántense, hagan lo que tengan que hacer. No se duerman como se durmieron las vírgenes de la parábola de Mateo 25. Preocúpense porque al fin y al cabo nuestra tierra no está en este mundo. Nuestra tierra está en la nueva Jerusalén que el Señor nos ha preparado. Así que desde un punto de vista motiva, y mucha gente de este grupo se ha motivado a que Cristo venga, pero es una motivación malsana. Jesús nunca ha querido motivarnos de la manera equivocada. Muchas personas se motivaron que Jesús cuando iba a morir, ese era el día, y se motivaron. Y eso le dio un chasco bien fuerte, a tal punto que ustedes van a leer que una gran multitud, mira esto, Joel, en Mateo, ustedes van a aprender que Jesús el día martes caminó su entrada triunfal, como así la conocemos, su entrada triunfal, Mateo 21, 22, su entrada triunfal. Y todo el mundo, el pueblo entero alabó a Dios. Eso fue martes. El viernes Jesús murió y no había ya nadie adorando a Jesús, porque la gente basó su fe en el evento, no en Jesús. Y cuando Jesús resucitó, la primera pregunta de los discípulos en Hechos capítulo 6 es, Señor, ¿levantará tu reino en estos tiempos? Y Jesús les respondió algo. No os toca a vosotros saber las sazones o los tiempos que el Padre mismo ha decidido, pero recibiréis poder y predicaré el evangelio a todo el mundo. Jesús hizo énfasis en que no te preocupes por fechas, preocúpate por llevar el evangelio a todo el mundo. Y muchas veces estas fechas lo que han llevado a la gente a reclutarse, a aislarse, en vez de predicar el evangelio con poder a una humanidad que perece. Gracias, Ronald, una vez más por esta tremenda y necesaria exhortación. Yo creo que el mensaje de esta noche ha llegado a muchos y como dijimos, mencionamos la presentación pasada, si ustedes tienen preguntas, pueden escribirle a Ronald por Facebook, pedirle su email y dirigirse a él directamente para que él pueda contestarles. Porque de hecho, Ronald, bueno, él está terminando ahorita un PhD en Andrews con énfasis en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Pero él ha escrito o ha estado investigando ese tema por varios años y ha estado tratando de terminar un libro que lamentablemente lo va a tener que hacer después de completar la tesis doctoral. Y esperamos que ese libro pueda llegar a todos ustedes y pueda ser una bendición, porque son temas que
son importantes saber para no dejarnos engañar por los hermanos, que muchas veces de ellos pueden ser o pueden tener sinceras intenciones, pero a veces están mal dirigidos o no hacen un estudio profundo como lo que acaba de tratar de hacer Ronald el día de hoy, como, que por supuesto es solamente un resumen. Pero, como les digo, pueden contactarse con él y él está dispuesto a aclarar más dudas. Bien, hemos llegado al final, no tenemos más preguntas. De hecho, la presentación, como te decía, Ronald, ha sido bastante clara. Nos han llegado muchas palabras de agradecimiento. Incluso algunos me dicen por ahí, oye, Joel, dame el número de Ronald para invitarlo a mi iglesia. Bien, Ronald, no sé, ¿tú qué quieres decirle algunas palabras finales a la gente que nos está oyendo de diferentes partes del mundo? No, yo voy a decir lo siguiente. Y voy a hacer lo mismo que hizo Jesús. Jesús predicó de muchas cosas. Solamente dedicó un sermón a hablar de profecía y eventos finales. Y en ese sermón, Jesús dedicó solamente desde el versículo 3 de Mateo 24 hasta el versículo 35. Estamos hablando de 32 versículos para hablar de las profecías bíblicas. Pero el mismo discurso escatológico no terminó allí. Ese capítulo termina en el versículo, creo que 50 y algo, 52, termina el capítulo 24. Y de ahí en adelante Jesús comienza a hablar a las personas de dos cosas. Número uno, prepárense. Y número dos, prepárense predicando. Eso va a continuar en el capítulo 25 completo. Y es el mismo discurso. Lo que estoy diciendo con esto es lo siguiente. Saber de profecía es importante. Saber de cuándo Cristo viene es importante. Pero no fue la misión que Dios te dio. Dios te dio una misión a ti y a mí. Y la misión fue de predicar. Y si por tú y yo estar simplemente leyendo,